Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Pese al diálogo sostenido con la Secretaría de Gobernación, las instalaciones de la CNDH ubicadas en el centro histórico de la Ciudad de México siguen tomadas por colectivas que reclaman atención a las víctimas de la violencia. Las tomas se han extendido a otras entidades del país, entre ellas el Estado de México, donde fueron desalojadas violentamente en Ecatepec. Veamos el contexto. Hace 10 días, el Frente Ni Una Menos tomó el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicado en la calle de Cuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. A la toma se unieron otros colectivos que renombraron el edificio como Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos México. La semana pasada, la CNDH informó que su titular, Rosario Piedra Ibarra, aceptó el pliego petitorio de los colectivos y anunció la elaboración de la Recomendación General sobre la violencia de género y feminicida que se registra en México, pero el edificio ha seguido ocupado por los colectivos que lo nombraron refugio para mujeres que no han encontrado justicia. Las tomas se han extendido a Veracruz, Aguascalientes, Nuevo León, Michoacán, Puebla y Tabasco. En el Estado de México, el viernes tomaron la visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ubicada en Ecatepec, pero en la madrugada del sábado, las activistas fueron desalojadas de manera violenta por la policía municipal. 13 personas que estaban en el lugar, acompañadas por 7 menores, fueron detenidas. Tras las denuncias, la Fiscalía Estatal las liberó. Tras negar en un primer comunicado las agresiones, la Fiscalía del Estado de México informó que analizará los videos del desalojo para verificar la actuación de sus elementos. Este fin de semana intentaron tomar también la sede de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ubicada en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche. Lisa, ya habíamos platicado algo de esto la semana pasada, pero evidentemente el conflicto continúa. ¿Qué decir de todo esto? ¿Está la 4T perdiendo el tono de cómo enfrentarse, de cómo dialogar, de cómo resolver el tema de víctimas? ¿Nunca lo ha tenido? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que en las reacciones inmediatas sí hemos registrado bastante indolencia y ha habido un muy mal manejo, sobre todo de los reclamos feministas, porque tiende a minimizarse. Recordaremos algunas de las declaraciones fueron las llamadas del 911 en realidad no son verdaderas, la mayoría son falsas, el problema es mucho más chiquito de lo que parece. En el mismo informe presidencial se dijo que estaba decreciendo el feminicidio, pero no se habló nada de cómo se triplica, por ejemplo, la tasa de crecimiento de los homicidios dolosos de mujeres con respecto a cómo crecen los homicidios dolosos de hombres. En fin, distintas cosas que dejan mucho que desear. Celebro que se haya tomado el pliego petitorio de las chavas, pero sin embargo me quedo con un mal sabor de boca porque hay una discusión de fondo que no hemos tenido como país y es si realmente la CNDH puede ser un contrapeso a las fiscalías o si la CNDH en realidad tiene funciones que son muy valiosas, que debemos potenciar, que debemos fortalecer, como el hecho, por ejemplo, de poder llevar ante la justicia, denunciar y acelerar el tema de la atención de las violaciones a los derechos humanos que no se cometen dentro del sistema de justicia penal, ¿no? Justamente me hacían ver en mi oficina que sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen, por ejemplo, dentro del sistema de salud, son una de las materias por las cuales tener una CNDH es tan importante, pero en el caso de los temas, por ejemplo, de las violaciones, de las víctimas que no recibieron justicia dentro de las fiscalías, la CNDH puede emitir una recomendación, esa recomendación eventualmente puede ser atendida, eso lo único que hace es provocar ciertas comparecencias de ciertos funcionarios en el Senado y al final del día, incluso agotadas las comparecencias en el Senado, lo que se regresa es a que la CNDH pueda iniciar una denuncia dentro de la fiscalía, esa misma fiscalía que fue omisa. ¿A dónde quiero llegar con esto? Creo que lo que tenemos que poner también en la discusión en este momento y donde tenemos que poner la lupa de manera muy insistente porque así funciona mal, no solo para los delitos en los que también se cometen unas violaciones a los derechos humanos, sino para todo, es que el 93% de los delitos en México no se denuncian y de esos la probabilidad de que se resuelvan es del 1.6%. Entonces estamos frente a una disfunción de las fiscalías en lo local y en lo federal que es importantísimo atender para que lo que no estemos viendo sea este nivel de desesperación que llevan las chavas feministas a efectivamente ocupar lo que perciben como una institución indolente e inservible. Joana, ¿qué dirías de la respuesta que ha tenido la 4T a esto? Y también, no nada más la 4T, gobiernos estatales como el del Estado de México que desalojaron a estas mujeres. Me parece una pena lo que está sucediendo y también pues las mujeres han tenido que llegar a esto para que sean escuchadas. Recuerdo hace apenas 6 meses, el 8 de marzo, habíamos logrado algo increíble cuando todas las
mujeres nos unimos por una misma causa y esto era la violencia contra la mujer. Y desafortunadamente llegó COVID, llegó la pandemia y se detuvo, y no nada más se detuvo, sino que se agravó enormemente, ¿no? Más de 10 mujeres están muriendo todos los días y no ha habido un solo apoyo por parte, pues, ni de los gobiernos federales ni estatales, cuando tuvieron que haber dado mayor presupuesto a las fiscalías, a los centros de atención contra la violencia, redujeron en 75% el presupuesto para el Instituto Nacional de la Mujer. Es decir, no nada más en el discurso es donde están quedando mal, sino también en el presupuesto, en la parte económica. Y lo que me ha parecido increíble es la falta de empatía también de la secretaria de Gobernación, de Rosario Ibarra, que esperaba otra reacción a esto. Y pues es decir, del presidente no me sorprende la actitud, ¿no? Porque el egoísmo y narcisismo que le conocemos jamás le ha permitido actuar en favor de nadie que no sea él. Pero de estas otras mujeres que sí son parte del gabinete y que sí son parte del gobierno, que podrían estar, incluso escuchar a las mujeres, que no se ha hecho. No es posible que no puedan mencionar el nombre de una de las víctimas y no están entendiendo que sí las están matando. Así es que me apena enormemente. Lecona. Sí, a ver, primero y antes que nada, recordar que en los últimos 2 meses, y ese es lo que nos da muestra de lo estructural que es esta violencia contra las mujeres de parte del Estado, en los últimos 2 meses se han reprimido manifestaciones. El 10 de julio a mamás buscadoras y hermanas en Guanajuato, el 22 de agosto en León, el 5 de septiembre en Ciudad Juárez, el 10 de septiembre en Culiacán, gobierno de Morena, por cierto, y lo que sucedió la semana pasada en Ecatepec. Es estructural, sin duda. Creo que yo quisiera ligar el tema casi como lo hizo Carmen Aristegui el viernes en su columna en Reforma, porque ella empieza a hablar de este grito de las mujeres, este digno grito, de digna rabia de las mujeres que han ocupado la CNDH, y lo conecta con una agenda y con una promesa incumplida. Ya sé que lo he dicho muchas veces aquí, pero hoy es una muy buena oportunidad y es necesario, de hecho, hacerlo, porque hoy se cumplen 2 años de que el presidente López Obrador estuvo en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco ante cientos de familiares de víctimas, les ratificó la promesa de que iban a haber mecanismos extraordinarios de justicia, porque aquí yo voy a diferir un poco con lo que, no diferir, sino voy a ser más, ¿cómo decirlo?, pesimista sobre lo que tenemos respecto a las fiscalías. A estas alturas, con lo que estamos viendo y con los pocos ánimos, las pocas esperanzas que quedan de que este gobierno realmente quiera mejorar su agenda de víctimas, parar la militarización, darle un giro a la estrategia de seguridad de los últimos 14 años, lo que estamos viendo es que no se está construyendo absolutamente nada en torno a la justicia ordinaria, a las fiscalías que tenemos, a las procuradurías que todavía existen en algunos estados. No se está haciendo absolutamente nada. Las víctimas, las que han enfrentado este podrido y deteriorado sistema de justicia, han hecho absolutamente todo lo que está en sus manos. La ocupación es una de las cosas que ahora están haciendo. Han hecho todo lo que se puede hacer institucionalmente en un sistema tan podrido. Lo último que queda, lo único que le queda como esperanza a este país es la justicia extraordinaria. Es el mecanismo internacional para combatir la impunidad con ayuda de la ONU. Es una Comisión Nacional de la Verdad que, a la par que se van creando y que se van investigando y resolviendo casos complejos, emblemáticos de corrupción, podemos identificar dónde están las fallas estructurales en todas esas fiscalías, en todos esos operadores del sistema de justicia, para poder irlas recomponiendo. Yo personalmente, y muchas personas que proponemos, de hecho, como pregunta alternativa para la consulta popular, que se lleven estos mecanismos, coincidimos que ya es lo último que queda, que ya tenemos que ir a esos métodos de justicia transicional que lamentablemente no están en el discurso presidencial y parece que fueron abandonados 2 años después de que el presidente se comprometió a implementarlos. Eder, ¿qué responder a todo lo que escuchaste? Pues más que responder a lo que escuché, yo creo que hay que complejizar esta situación. Coincido con Lecona en el asunto de que es un asunto sistémico. La represión en contra de madres de víctimas ha sucedido en todo el país, menos en la Ciudad de México, en esta Ocupa. Lo que sucedió el fin de semana en el gobierno a manos de la Policía Ministerial del Estado de México es muestra de las respuestas. Una cosa, y no hay que matizarlo, no hay que minimizarlo,
analizarlo. Una cosa es la pésima respuesta que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del cuadro que le pintaron y tal, y otra que tiene un agravante todavía peor, es el de la represión abierta que hubo en el Estado de México en contra de activistas, por un lado. Por otro lado, efectivamente, yo tengo como sabor muy amargo de la respuesta del gobierno federal. El presidente ha mostrado, como ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que no tiene perspectiva de género. Sin embargo, el gobierno de la Cuarta Transformación sí ha avanzado un montón en temas como, por ejemplo, el sistema federal para las personas desaparecidas. También hoy anunciaron un acuerdo con los familiares de Pasta de Conchos para avanzar hacia el tema de justicia y de reparación del daño. La semana pasada con Acteal, también la semana pasada con Ayotzinapa. Hoy el presidente de la República hizo alusión a eso. Pero estos grandes casos que se tienen que atender y que se tienen que hacer justicia de ellos, contrastan mucho con los otros casos. Ahorita lo que estamos viendo, por cierto, en este momento, mientras grabamos, está el antigrita en la ocupación de la sede de la CNDH. Resulta que si escuchan ustedes, las personas, las mujeres oradoras, son madres de familia que sus familiares fueron víctimas de feminicidio o de desaparición, que hasta ahora no han tenido resultados, y es que resulta que cada una de esas voces es un caso diferente, claro. Es una situación diferente, y es ahí, creo, en donde el gobierno mexicano, todo el Estado mexicano, el sistema de impartición de justicia, el gobierno federal y los estatales, pero también, como bien dijo Lisa, las fiscalías y los ministerios públicos no han dado una sola respuesta, y es ahí donde tenemos que visibilizar. Yo, ya para cerrar, nada más, sí creo que hubo un intento de politización, que hasta lo de las carnes sacaron que había en la CNDH, que ya se demostró que era para la comida de todo el personal. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo el foco y el enfoque? ¿Lo queremos politizar pensando en el 2021 o de verdad queremos resolver la situación de las familias que con justa razón están indignadas y desesperadas sin saber muy bien cómo atender y cómo encontrar justicia? Muy bien, bueno, déjame hacer una pausa, regresamos después de esta para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de la noche. No te vayas.